Hola a todos. En esta charla vamos a valorar el manejo ecográfico del nódulo tiroideo y el impacto que los sistemas TIRADS han tenido en el manejo de los mismos. La glándula tiroidea se localiza en el espacio visceral anterior. Tiene un tamaño aproximado de 25-30 gramos y el lóbulo piramidal aparece hasta en un 50% de las personas. Se puede calcular el volumen de cada nódulo con el cálculo del elipsoide y obtendremos unos volúmenes que oscilan en hombres entre 5 y 18 mililitros y en mujeres entre 5 y 15 mililitros. El línomo tiroideo tiene un espesor menor de 2 milímetros. En el estudio ecográfico, la glándula suele ser homogénea con escasa vascularización. Debemos valorar siempre de forma sistemática las cadenas ganglionares. Las glándulas paratiroides, en íntima relación con el tiroides, cuando son eutópicas y de tamaño normal, no se van a visualizar por ecografía. El abordaje de tiroides puede ser múltiple. Puede haber una valoración clínica, analítica y ecográfica. La guía de 2015 de la Asociación Americana del Tiroides, ATA, aborda todos estos aspectos y os remito a ella. Yo me voy a centrar en el estudio ecográfico del tiroides. Dentro de la exploración de tiroides, pues vamos a valorar brevemente la exploración ecográfica en general y después nos vamos a centrar en el nódulo tiroideo. Con respecto a este primer aspecto, en la valoración ecográfica vamos a tener dos planos principales de exploración, el axial y el longitudinal. En el plano axial vamos a distinguir el istmo tiroideo por encima de la tráquea, los lóbulos derecho e izquierdo, la carótida común lateral a los lóbulos tiroideos y luego la musculatura prelaringia y el esternocleidomastoideo. El esófago se va a localizar posterior al lóbulo tiroideo izquierdo. En el corte longitudinal vamos a ver el lóbulo tiroideo y los cartílagos traqueales. También vamos a poder valorar la musculatura prelaringia. El estudio del tiroides debe ser siempre sistemático. Un primer corte recomendable es en línea media para valorar ambos lóbulos tiroideos y poder compararlos. Después, lóbulo por lóbulo, generalmente comenzando por el derecho, vamos a ver los lóbulos y podemos medir su volumen con la fórmula del elipsoide. Luego también vamos a poder valorar el Doppler, tanto en un lóbulo como en el otro, y hacer barridos sistemáticos. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer una valoración ecográfica en directo de un tiroides. Vamos a hacer un barrido de ambos lóbulos y tener cuidado no confundir estructuras vasculares con pequeños quistes. El Doppler en ese sentido nos puede ayudar. Tenemos como referencia las carótidas comunes y, como veis aquí, este es el esófago, que no debemos de confundir nunca con un nódulo tiroideo. Parece una cosa muy evidente, pero os vais a confundir seguramente las primeras veces que podáis hacer un estudio ecográfico. Siempre hay que hacer barridos sistemáticos de ambos lados, tanto de los lóbulos tiroideos como de los espacios carotídeos, para valorar si hubiera ganglios patológicos, intentar localizarlos y caracterizarlos. Vamos a ver siempre un lado después de otro. También podemos hacer un estudio dirigido de las cadenas espinales accesorias y luego podemos hacer barridos de ambos lóbulos en conjunto para poder compararlos y ver cómo es la cogenicidad de uno u otro, o poder detectar lesiones focales, que en este caso, como veis, pues no hay lesiones focales. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la ecografía tiroidea? Son dos fundamentales: el estudio del nódulo tiroideo y la valoración de la enfermedad tiroidea difusa. En este caso nos vamos a centrar en el nódulo tiroideo. Dentro de lo que es el nódulo tiroideo vamos a tratar varios aspectos: la importancia de la patología nodular, cómo son los sistemas de estratificación de riesgo TIRADS, el análisis de los mismos y su impacto. Bueno, la presencia de nódulos tiroideos es muy frecuente. Por palpación se pueden detectar hasta en el 8% de las personas.
en estudios de autopsias hasta un 50% y con ecografía cerca del 70% de las personas tendrán nódulos tiroideos. La incidencia de malignidad es, sin embargo, bastante baja, entre 1,6 y un 12%. Las series históricas hechas en Corea del Sur y en Estados Unidos han notificado un muy significativo aumento de la incidencia, como vemos en esta línea naranja, en lo que es el diagnóstico del nódulo tiroideo, mientras que la línea de mortalidad por cáncer de tiroides permanece estable, habiendo un amplio decalaje entre ambas curvas. Este fenómeno ha tenido dos consecuencias principales, que son el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Estos conceptos son respectivamente el diagnóstico y tratamiento de tumores tiroideos que, de no haber actuado sobre ellos, no habrían condicionado morbimortalidad y, sin embargo, han conllevado controles ecográficos, punciones, incluso cirugías. El sobrediagnóstico en Estados Unidos entre 2003 y 2007 afectaba a un amplio porcentaje de mujeres tratadas y a un menor porcentaje de hombres. Con respecto al sobretratamiento, en un estudio a lo largo de 10 años en Japón se vio que el análisis de costes quirúrgicos multiplicaba por más de 4 los costes del seguimiento activo. Y en Estados Unidos, entre 2010 y 2019, el coste del tratamiento aumentaba de $1.400 millones a $2.400 a expensas de un aumento exponencial en el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo. Hay amplia literatura al respecto y os remito a que la veáis si os interesa este tema, que la verdad es bastante interesante. Por lo tanto, la detección de un nódulo tiroideo no es baladí, debemos saber con exactitud cómo proceder, y estas son algunas de las preguntas que nos haremos. ¿Qué relevancia tiene este nódulo? ¿Lo sigo? ¿Cómo lo sigo? ¿Lo biopsio? ¿Lo opero? Etcétera. Entonces, dado esta confusión y ya que pues, muchos profesionales, cada uno lo hacía un poco a su manera y había muchas diferencias en el manejo, pues se empezaron a plantear sistemas de estratificación de riesgo. Se propusieron en un principio varios y sigue habiendo varias propuestas. Una de ellas del Colegio Americano de Radiología, que hay otro europeo, y también hay coreano, y la propia ATA ha propuesto su sistema de estratificación. Que haya múltiples sistemas ha aumentado un poquito la confusión, pero vamos a ver cómo ceñirnos a uno y cómo, pues la verdad, vamos a ver que realmente no son tan diferentes y se trata de optar por uno y seguir las indicaciones de los mismos. Bueno, la palabra TIRADS se refiere a Thyroid Imaging Reporting Data Systems y está construido en base al sistema BIRADS de la mama de la ACR de 2007, que es un sistema que es plenamente implantado en la actualidad y que ha tenido un gran impacto y ha cambiado radicalmente el manejo del nódulo mamario. Las categorías BIRADS que utilizamos nosotros actualmente de rutina son las siguientes. BIRADS 1 va a implicar una mama normal. BIRADS 2 va a implicar hallazgos benignos en los que no hay que hacer ningún tipo de control. BIRADS 3 son hallazgos probablemente benignos y que van a requerir control durante al menos 24 meses. BIRADS 4 se divide en A, B y C y los hallazgos, la probabilidad de malignidad va a ser variable y por lo tanto va a requerir biopsia. El BIRADS 5 va a ser generalmente maligno y va a requerir biopsia. Y el BIRADS 6 ya son lesiones malignas diagnosticadas y conocidas. Por lo tanto, aunque el TIRADS se basa en el BIRADS, son sistemas diferentes. Para empezar, los objetivos son distintos. En el sistema BIRADS, el objetivo principal es detectar el cáncer de mama, mientras que en el TIRADS hay varios objetivos. Se trata de detectar neoplasias que pongan en riesgo la vida del paciente, además de disminuir el número de biopsias y disminuir, si es posible, las ecografías de seguimiento. Existen otras diferencias que os planteo aquí. Por ejemplo, el BIRADS está plenamente implantado y contrastado, solo hay un sistema, los intervalos que se proponen están completamente estipulados. En los altos estratos el riesgo de malignidad es muy alto, por ejemplo en BIRADS 5 llega hasta el 95%. El tamaño nunca condiciona el manejo,
sea como sea la lesión, si si está clasificada en un estrato, pues se va a conllevar un manejo establecido. Y por otro lado, el TIRADS, pues aunque es una propuesta sólida, no está tan implantada. Como vemos, sigue habiendo varias propuestas, los intervalos de seguimiento son orientativos y en los estratos muy altos el riesgo de malignidad es relativamente bajo. Como os decía, en el TIRADS 5 aproximadamente el 30% de las lesiones van a ser malignas. Una cosa importante, el tamaño sí que condiciona el manejo, ¿vale? Aquí sí que es importante saber qué mide la lesión y un TIRADS va a ser diferente según mida la lesión. Y además las propuestas de manejo son matizables. Por ejemplo, aquí el endocrino va a tener en cuenta si hay antecedentes familiares o personales de otros cánceres en tiroides en otras localizaciones, si el tiroides ha sido irradiado, etc. Concretamente, al preparar esta charla me encontré esta nueva propuesta de clasificación de 2020. Es una propuesta iraní en el que me llamó mucho la atención porque la propuesta es calcada al sistema BIRADS de la mama, exactamente igual, y conllevan el mismo manejo. Bueno, como vemos, aunque hubiera muchas propuestas, yo os recomiendo que os centréis en la del Colegio Americano, el de la ACR, por varias razones que luego vamos a desglosar. Os remito a su página web en la que vais a ver que tiene varios sistemas de estratificación en diferentes órganos. El de la mama, que es de la ACR, está el primero, y luego hay varias propuestas en diferentes órganos, entre las cuales está la del tiroides. Si entramos en el tiroides, la ACR nos ofrece un montón de herramientas con mucha documentación que podemos ir mirando y que nos va a ayudar a familiarizarnos con este sistema de estratificación. Nos ofrecen, como vemos aquí, guías, léxicos, atlas, plantillas, etc. Es un material muy interesante y muy completo. Destacan dos artículos en los que se basa todo el sistema TIRADS. El primero es el white paper en el que nos presentan el sistema TIRADS y nos dicen cómo se aplica, y luego otro artículo que se aclararon un poquito posteriormente, este primero que es de 2017 y luego este segundo que es el léxico, donde tratan y definen algunos conceptos y sobre todo debaten aspectos controvertidos de cómo aplicar el TIRADS. Este es un artículo también muy interesante. Os presento la tabla principal del white paper. Aquí está todo. Aquí os explican los aspectos principales del TIRADS y cómo se aplica. Son diferentes epígrafes, cada uno con varias posibilidades. Unas puntúan, otras no, y de diferente manera. Todas estas casillas debemos elegir una sola posibilidad y ir sumando las puntuaciones que obtengamos. En este último casilla podemos elegir cualquiera de las posibilidades y todas ellas van a sumar, que son los focos ecogénicos. Cuando tengamos el sumatorio completo, vamos a tener una puntuación y de esta puntuación deriva un TIRADS y además, como vemos aquí, en función del tamaño vamos a tener una propuesta de manejo, punción o seguimiento generalmente. Entonces vamos a ir desglosando las diferentes epígrafes para entenderlo mejor. La primera epígrafe era composición. Tenemos varias posibilidades: quístico, espongiforme, mixto y sólido. Destaca el espongiforme, que es bastante específico y que puntúa 0 puntos. Un nódulo espongiforme es por definición benigno, si bien sí que tiene que adscribirse a la definición de nódulo espongiforme. Son microquistos que ocupan al menos el 50% del nódulo, como vemos en esta imagen de aquí. Este nódulo de aquí os lo pongo porque veis que tiene un amplio refuerzo posterior y nos puede caber la duda de si es una lesión quística con contenido después de todo. Aquí nos va a ayudar el Doppler, como vamos a ver después, aunque la herramienta del Doppler no entra en la clasificación TIRADS. La siguiente epígrafe es ecogenicidad. Como veíamos al principio, es un término relativo. La ecogenicidad con respecto al parénquima puede ser hiper, iso o hipoecoica. Este es un nódulo isoecoico, este es un nódulo hipoecoico y este es un nódulo marcadamente hipoecoico, que es uno de los epígrafes que puntúan. ¿Cómo decimos que un nódulo, cuando decimos que un nódulo es marcadamente hipoecoico? Cuando es al menos tan hipoecoico como la musculatura cervical.
Luego también tenemos la posibilidad de que el nódulo sea anecoico y que nos deriva a un nódulo de características quísticas, que por lo tanto no va a puntuar. Más alto que ancho. Este epígrafe es bastante específico de sospecha, porque traduce rigidez, ¿vale? Son nódulos que se comprimen mal y que van a seguir siendo más altos que anchos a pesar de que ejerzamos la presión del transductor. Los bordes. Una cosa importante es que los bordes mal definidos no puntúan, porque el nódulo puede ser tan similar al parénquima circundante que se confunda con él. Sí que van a ser criterios de sospecha los contornos lobulados frente a nódulos bordes lisos que son poco sospechosos. Estas lobulaciones pueden ser únicas, como en este caso, o bordes microlobulados, como en estos dos casos sospechosos de malignidad. Los focos ecogénicos. Acordaros que este es el único epígrafe en que podemos elegir una o varias opciones. Estos focos ecogénicos pueden ser simplemente interfaces de microquistes y que no van a puntuar. También podemos encontrarnos focos ecogénicos con amplio artefacto en cola de cometa, que va a ser coloide, tampoco va a puntuar. Y sí que van a puntuar las calcificaciones lineales periféricas en cáscara de huevo con un punto, las macrocalcificaciones, veis la importante atenuación posterior en este caso, o las que más puntúan con 3 puntos son los pequeños puntitos con apenas sombra acústica posterior, que son las microcalcificaciones. ¿Cómo vamos a hacer el sumatorio? Podemos hacerlo a mano perfectamente, o podemos remitirnos a la calculadora T-RADS, que también nos ofrece como herramienta la página de la ACR, y luego os enseño también la plantilla que tenemos en nuestro hospital, donde vamos poniendo los tamaños de los nódulos para luego ir haciendo seguimiento. Podemos ir localizando el nódulo y vamos rellenando los diferentes epígrafes donde se nos va a hacer un cálculo automático del T-RADS. Bueno, vamos a verlo con algunos ejemplos prácticos para que veáis cómo se emplea. En este nódulo que vemos aquí tiene una ecogenicidad similar al parénquima, contornos lisos. Y vamos a verlo. Es sólido, o prácticamente sólido, 2 puntos. Isoecoico, es más ancho que alto, con contornos lisos y sin microcalcificaciones. 3 puntos, T-RADS 3. Este otro nódulo es hipoecoico, sólido, con contornos lisos y sin microcalcificaciones. T-RADS 4 por tener 4 puntos. Este otro nódulo de aquí, que tiene áreas quísticas aunque no llegan a ser espongiformes, lo podemos describir como mixto sólido quístico, con las áreas sólidas isoecoicas, es más ancho que alto, con contornos lisos y no tiene focos ecogénicos. T-RADS 2 por 2 puntos. Y por último, este nódulo, que es isoecoico, con contornos lisos, es más ancho que alto y no tiene focos ecogénicos, T-RADS 3 por 3 puntos. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar no incluidas en el sistema T-RADS? Pues el Doppler, como os decía, para intentar discriminar entre quistes con contenido y nódulos sólidos, y la elastografía, que cuantifica la rigidez. Un poco cuantificando el concepto de más alto que ancho. La podemos medir en metros por segundo, que cuanto más alto, pues menos sospechoso, o en kilopascales, que cuanto más alto, más rígido, más sospechoso. La presencia de halo, que lo veréis en algunos artículos, traduce una lenta expansión y por lo tanto apunta un carácter benigno. Aunque no entra en el sistema T-RADS, siempre se ha caracterizado por ser un signo de benignidad o de poca sospecha. Y por supuesto, pues las adenopatías. Si hay adenopatías sospechosas, si hay nódulos sospechosos, siempre lo tenemos que poner en relación. ¿Cómo se determina que un nódulo ha crecido significativamente? Ya sabéis que la medición es manual y puede haber importantes variaciones interobservador e incluso intraobservador. Va a ser un crecimiento significativo cuando crezca más de 20% con al menos 2 milímetros en al menos 2 ejes. Si medimos la volumetría del nódulo, cuando este nódulo aumente un 50%. ¿Y cuáles son los intervalos de seguimiento propuestos por la ACR? Si es que el nódulo no tiene un tamaño apto para punción,
o que la punción ha sido no concluyente, o simplemente que la punción no ha sido maligna, pues podemos hacer un seguimiento anual hasta los 5 años. Si es TIRADS4, se recomienda ecografías al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 5. Si es TIRADS3, al año, a los 3 años y a los 5. Son simplemente valoraciones, porque realmente esto no se sigue a rajatabla ni mucho menos. Donde no hay consenso es en los TIRADS1 y 2, donde realmente no se acaba de recomendar que no se sigan y tampoco hay consenso con los nódulos ya biopsiados. ¿Cuál es el impacto del TIRADS? Una vez ya establecido, cuando llevamos desde 2017 pues varios años haciendo las valoraciones. Pues bueno, realmente sí que hay una correlación entre el TIRADS y la malignidad, y realmente el salto es entre el TIRADS4, que la malignidad más o menos viene a ser un poquito menor del 10%, al TIRADS5, donde está aproximadamente en el 35%. También hay una correlación lineal con la puntuación si se utiliza de forma directa. Con respecto al tamaño del nódulo tiroideo, bueno, pues vemos que la supervivencia va cayendo muy poquito con medida que el nódulo aumenta de tamaño, y lo hace significativamente a partir de los 4 centímetros. En este otro estudio vemos que el corte, donde empieza a haber una clara afectación de la supervivencia, es a partir de los 2,5 centímetros del tamaño del nódulo. Bueno, ¿y cómo ha variado el TIRADS, el manejo desde que antes se hacía, digamos, una valoración más libre al empleo de la ACR? Pues según este artículo, la tasa de biopsias cayó de un 80% a un 57%, a expensas de caída de un poquito de la sensibilidad, con un sustancial aumento de la especificidad y aumento de la precisión diagnóstica. Este artículo también es curioso porque ofrece datos un poquito inesperados. Se comparan las fases 1 antes del TIRADS, fase 2 cuando solo se utilizaba el léxico del TIRADS y fase 3 incluyendo las recomendaciones, y vemos que las tasas de biopsia aumentan un poquito desde la primera a la tercera fase. La recomendación de seguimiento aumenta sustancialmente, pero lo que sí que disminuye según este artículo es las recomendaciones de no seguimiento y, por supuesto, los estudios que no llevan ninguna recomendación pues caen significativamente. Por lo tanto, recordaremos que el nódulo tiroideo es muy frecuente y esencialmente benigno. Los sistemas de estratificación de riesgo usan un léxico común que mejora la comunicación entre profesionales implicados. Los sistemas de estratificación de riesgo ayudan a simplificar el manejo y mejorar el uso de recursos. Existen diferentes sistemas TIRADS. Por su difusión, sencillez y los resultados, recomendamos el TIRADS de la ACR. En el futuro esperemos que se consoliden las diferentes propuestas y que se decanten, pues, por ejemplo, por la de la ACR, por lo que os decía, y que se estipulen intervalos de seguimiento y con validez interobservador, etcétera, etcétera. Muchas gracias.